Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Si es primera vez que estás acá, me encantaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que así formes parte de esta familia y no te pierdas ninguno de nuestros videos. En esta oportunidad les voy a mostrar, o más bien les voy a enseñar el paso a paso de esta boina clásica, muy fácil de hacer, y la verdad es que tenemos aquí un detalle súper original que hace como si fuera que se vea una boina en forma de fruto, más bien inspirada en frutas. Vean esta preciosura, cómo se mira su hojita. La verdad es que me tiene súper enamorada este detalle. Sin embargo, este detalle, si vean nuestra boina, esta es para una talla de adultos, pero no te preocupes porque te voy a estar dando las indicaciones para que la puedas hacer para todas las tallas, para niñas, adolescentes y adultos. Ahora sí amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien amigos, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es mostrarles los materiales. En este caso voy a estar utilizando esta lanita. Vean su textura, es bastante suave. De grosor tiene 4 milímetros. Y me voy a gastar aproximadamente 100 gramos para esta talla de adultos. Y de gancho vamos a estar utilizando este, que es del número 5.5 milímetros. Ahora, lo primero que vamos a hacer es un aro deslizado. Yo lo hago de esta manera. Ustedes hacen un arito sobre sus dos dedos, pasan este por debajo y van a alar su hebra o su lana y allí van a hacer un nudito. De esta manera ya tienen su aro deslizado. Entonces van ahora a hacer lo siguiente, van a hacer punto bajo. Bien, ya tenemos el primer punto bajo. Entonces allí arribita, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a sacar aquí y vamos a marcar ese primer punto bajo. Eso es importante que lo hagan amigos, porque como vamos a trabajar con puntos bajos, es fácil que se nos vaya a perder el inicio o el final de la vuelta. Así que vamos a marcar el inicio desde ya. Aquí está. Entonces yo, una vez que lo tengo marcadito, entonces voy a hacer aproximadamente 8 puntos bajos sobre este arito, ¿sí? Nuestra primera vuelta van a ser 8 puntos bajos. Vamos a contar 2, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, 8, ya iba por el 9. Bueno amigos, ya tenemos 8 puntos bajos. Entonces lo que vamos a hacer es que esta hebra la vamos a alar de esta manera, así, para cerrar este hoyito. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a sacar esta marquita y fíjense, en ese puntito que está allí vamos a hacer un punto bajo, y con ese punto bajo vamos a iniciar la vuelta número 2. Listo. Entonces aquí vamos a marcar el inicio de esa vuelta. Entonces para esta vuelta 2 vamos a hacer aumentos en todos los puntos, ¿sí? Desde este vamos a hacer ya un aumento. Entonces en este espacio que sigue vamos a tejer un punto y otro punto. En el que sigue vamos a tejer un punto y otro punto. En el que sigue vamos a tejer lo mismo, un punto y otro punto, y así vamos a hacer por toda la vuelta. Aumentos en todos los espacios. Ya, como pueden darse cuenta, ya terminamos esta vuelta. Entonces vamos a sacar la marquita para iniciar con la vuelta número 3. Desde este punto vamos a hacer un puntito y vamos a marcar ese punto, ¿ok? Para no perdernos. Entonces ahí hacemos un aumento. Para la vuelta 3 la secuencia va a ser un punto solo y un aumento. Y así se va a repetir, ¿ok? Entonces iniciamos ya con el aumento. Entonces
Seguimos con un punto solo. Vamos con un aumento que serían 2 puntos. Un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento. ¿Ven? Entonces esto es lo que van a hacer ustedes por esta vuelta, ¿ok? Y vamos a terminar con un aumento. Listo. Entonces vamos a sacar la marquita para hacer la vuelta número 4. Empezamos aquí con este punto y marcamos. Ahí está. Entonces desde ese primer punto vamos a hacer un aumento. ¿Sí? Y ahí están los 2 puntos. Entonces vamos a hacer ahora la secuencia para esta vuelta número 4. Entonces va a ser, vamos a iniciar con un aumento y vamos a seguir con 2 puntos. Entonces un aumento, 2 puntos solos, un aumento y 2 puntos solos. Ya tenemos el aumento, entonces vamos con 2 puntos solos, uno acá y en el siguiente espacio un punto solo. Vamos con un aumento, un punto solo, otro punto solo y vamos con un aumento. Un punto solo, otro punto solo y vamos con un aumento. Serían aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos. Entonces vamos a seguir y nos vemos al final. Bien amigos, ya vamos a trabajar este último puntito. Vamos aquí a sacar la marquita y entonces dejemos allí un punto y marcamos, ¿sí? Ahora vamos a iniciar con nuestra vuelta número 5. Para esta vuelta la secuencia va a ser aumento, iniciamos con aumento y vamos a hacer 3 puntos separados. Aumento y 3 puntos separados y esa va a ser la secuencia. Entonces iniciamos aquí desde ya con un aumento y vamos a contar 1, 2 y 3 puntos separados, como pueden ver allí. Entonces vamos otra vez con un aumento y vamos ahora con los 3 puntos separados. 1, 2 y 3. Vamos con el aumento. De manera amigos que esta va a ser la secuencia. Llegan hasta aquí y nos vamos a ver para iniciar con la vuelta 6. Muy bien amigos, para trabajar la vuelta número 6, vean que ya estamos aquí al final de la vuelta. Vamos a trabajar ahora, vamos a sacar la marquita y desde aquí vamos a iniciar con la vuelta 6. Vamos a marcar el inicio. Bien. Una vez que ya está listo, entonces desde aquí vamos a iniciar con un aumento. Y ahora vamos a contar como puntos separados 4 puntos, ¿ok? En la vuelta pasada fueron 3, ahora van a ser 4, entonces 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces en el espacio que sigue tejemos un aumento. Vamos otra vez con 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En el espacio que sigue vamos con un aumento. De manera que esta va a ser la secuencia. Aumentos, 4 puntos, aumentos, 4 puntos. Y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Muy bien amigos, como pueden darse cuenta, ya aquí estamos terminando la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno amigos, aquí fíjense en una cosa, ya aquí la secuencia va a ser la misma. Vamos a ir aumentando un punto por cada vuelta, es decir, si empezamos haciendo puros aumentos, ¿verdad? En la siguiente vuelta hicimos un aumento, un punto, en la siguiente vuelta un aumento, 2 puntos, en la siguiente vuelta un aumento, 3 puntos, en la siguiente vuelta un aumento, 4 puntos. Así vamos a ir una vuelta tras otra vuelta.
Quiere decir que en la siguiente vuelta va a ser, en la que vamos a trabajar ahorita, un aumento 5 puntos. En la siguiente vuelta va a ser un aumento 6 puntos y así van a ir ustedes aumentando, y a medida que van tejiendo su tejido va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta tener la base de lo que es la boina. En nuestro caso vamos a tejer una vuelta tras otra vuelta con aumentos hasta tener 17 vueltas, que me da un diámetro de 25 centímetros para la talla de adultos, ¿sí? Y si tú estás trabajando con esta lanita, pues genial, te va a salir tal cual, ¿sí? Con una lanita de 4 milímetros. Pero para mis amigos y amigas que están trabajando la talla de niñas, por ejemplo, ya ustedes saben que tienen que hacer menos vueltas. En este caso, para la talla de niñas tienen que hacer vueltas hasta que su diámetro, ¿sí? Cuando digo diámetro me refiero a esto, pues, hasta que esta base le dé aproximadamente de 22 a 23 centímetros. Esa medida sirve para niñas y adolescentes, que serían, como les digo, de 22 a 23 centímetros. Ya para la talla de adultos serían de 24 a 25 centímetros. Bien amigos, como pueden darse cuenta, ya aquí tenemos un total de 17 vueltas para la talla de adultos, ¿sí? Y les voy a medir con la cinta métrica. Vean amigos, aquí me mide 25 centímetros. Vean que me pasé 1 centímetro de lo que les dije, pero la verdad es que no importa mucho la diferencia, ¿sí? De 24 a 25 no importa mucho. Bueno amigos, ya tenemos aquí lo que es la base y aquí ya no vamos a aumentar más. Lo que nos corresponde ahora amigos es hacer 6 vueltas sin aumentos, ¿sí? Para mis amigos y amigas que están trabajando la talla de niñas pueden hacer 5 vueltas. También si quieren pueden hacer 6 vueltas, ¿sí? No importa. Entonces vamos a iniciar. Aquí no vamos a sacar la marquita, vamos a tratar de siempre mantener la marquita. Vamos a hacer este punto y vamos a poner nuevamente la marquita, ¿ok? Entonces vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio. Ya aquí los aumentos no van a contar, o sea, no los vamos a hacer. Entonces, aumentos en toda la vuelta. Vamos a hacer esta vuelta y nos vemos aquí al final. Como pueden darse cuenta, ya terminamos esta vuelta sin aumentos. Y vean amigos cómo él ya va agarrando su forma, ya va cerrando. Entonces vamos a hacer este punto, el último, o más bien el primero de la vuelta que sigue. Y vamos a marcar otra vez aquí, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir otra vez con otra vuelta sin aumentos. Un puntito en cada espacio hasta tener aproximadamente 6 vueltas. Vean amigos, como pueden darse cuenta, ya aquí terminamos las 6 vueltas. Vean cómo se mira aquí. Si ven que ya está agarrando la forma. Entonces lo que vamos a hacer aquí amigos es disminución. Ahora van a hacer 6 vueltas también con disminución, Ahora bien, la secuencia para la disminución va a ser casi igual como hicimos aquí. Fíjense, aumentando cada punto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Empezamos con 1, con 2, con 3, con 4 y así sucesivamente. La disminución van a ser igual, cada 15 puntos. Y después vamos a ir, por ejemplo, la primera vuelta va a ser cada 15 puntos. La segunda vuelta con disminución va a ser cada 14 puntos. La tercera vuelta con disminución va a ser cada 13 puntos. Y así hasta que ya tengamos 6 vueltas. Entonces la primera vuelta vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, solamente lo que vamos a hacer es saltar el punto que está allí. O sea, no vamos a hacer como si fuera lo que acostumbramos siempre, ¿ven? Así, no. Sino que para hacer la disminución va a ser súper fácil, sino que vamos a saltar este punto y trabajamos en el que sigue. Entonces vamos a contar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces vamos a saltar este de aquí y vamos a trabajar en el que sigue. Y de esta manera es como vas a hacer la disminución por toda la vuelta. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí. Vean amigos cómo ya se mira nuestra boina. Vean que ya va agarrando su forma. Entonces para hacer la segunda vuelta con disminución vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer igual, vamos a sacar la marquita y vamos a hacer este puntito, el de aquí. Vamos a marcar. Y bueno, vamos ahora a hacer la primera disminución o el primer salto de puntos. Este lo saltan y trabajan aquí. Entonces la secuencia para esta vuelta va a ser ahora cada 14 puntos, ¿ok? Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ok, 14 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a saltar este y trabajamos en el que sigue. Igualmente cuentan 14 puntos y hacen el salto de puntos o la disminución. Entonces terminan esta vuelta y entonces van a hacer otra vuelta más con disminución, que ya no sería cada 14 puntos sino cada 13 puntos. La siguiente vuelta va a ser cada 12 puntos y así hasta que completen 6 vueltas. Muy bien amigos, como pueden darse cuenta, ya aquí terminamos las 6 vueltas con disminución. Y bueno, ya queda como si fuera terminada lo que es esta parte de la boina. Fíjense, así es como se mira. Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero, bueno, vamos a sacar nuestra marquita. Una vez que ya sacamos lo que es la marquita, entonces lo que vamos a hacer es que aquí en este puntito vamos a hacer un punto deslizado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí. Una vez que cortamos, entonces vamos a sacar aquí y con una aguja lanera vamos a esconder esta hebra por dentro. Ahora lo que vamos a hacer amigos es que, bueno, una vez que ya está terminado lo que es esta parte, nos vamos a pasar para acá porque aquí en el centro vamos a hacer lo que es la decoración. Vean, ya yo tengo esta terminada, yo les voy a enseñar cómo hacerla, que va a ir aquí. ¿Ven? Entonces para realizarlo vamos a necesitar hilo del color verde y del color marrón. El que ustedes tengan a su alcance, puede ser grueso, puede ser delgado. Como ven, este es delgado, por eso usé 2 hebras. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Entonces vamos a empezar con esta partecita del color marrón como si fuera el palito. Entonces para empezar, lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo deslizado. Una vez que ya está el nudo deslizado, vamos a hacer una cadenita base que tenga 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos vamos a regresar a la cadenita que está antes y vamos a hacer un punto deslizado. Nos regresamos por cada uno de los espacios para deslizar y hacemos el último. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una cadenita y vamos a cortar aquí.
sacamos y ya está. Ya tenemos terminado lo que es el palito. Entonces, para hacer la hojita vamos a estar utilizando igualmente 2 hebras de este hilo color verde. Y para hacer la hojita vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo igualmente un nudo deslizado. Ahí está. Y vamos a hacer una cadenita base que tenga 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a regresarnos a este y allí vamos a hacer un punto deslizado. En la cadenita que sigue vamos a hacer un punto bajo. En la cadenita que sigue vamos a hacer un medio punto alto. En la cadenita que sigue vamos a hacer un punto alto. En la cadenita que sigue hacemos otro punto alto. En la que sigue, esta de acá, hacemos otro punto alto. Llevamos 3 puntos altos. Y ahora vamos a regresarnos como hicimos acá. Entonces primero un medio punto alto, un punto bajo y ahora un punto deslizado. Así. Entonces vamos ahora a tejer por esta parte de acá abajo. Y para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en este puntito, en este de acá volvemos a tejer allí un punto deslizado. En el que sigue tejemos ahora un punto bajo. El que sigue, que es este de acá, tejemos un medio punto. Estamos, amigos, repitiendo lo mismo que hicimos acá, por si no se han dado cuenta. Entonces vamos ahora a tejer un punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto, un punto bajo y aquí cerramos con un punto deslizado. Aquí. Y de esta manera es como se mira la hojita. Espérense, voy a cortar esto. Ahí está. Entonces voy a hacer una cadenita, saco, entonces me voy a pasar. Bueno, primero vean cómo se ve la hojita. Voy a juntar estos dos, voy a hacer un nudito allí. De esta manera es como se mira, ya está el nudito, ¿ven? Y entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasar a mi boina, aquí, a esta partecita de acá. Entonces lo que voy a hacer allí es que con un gancho, justo en el centro, me voy a posicionar allí, voy a pasar estas hebras. Ahí está. Entonces voy a anudar aquí, voy a hacer un nudo.
Entonces vean cómo se mira lo que es este detalle de la boina. Súper lindo, súper original. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, dale like, comenta qué tal te ha parecido el video. Así que nos vemos para un próximo video. Chao, chao.